Gracias, buenos días. Gracias, Ivana. Y vamos a empezar a grabar este webinar y una vez lo terminemos lo vamos a publicar en nuestra página web de tal forma que quienes lo quieran repetir o buscar alguna parte en particular o para aquellas personas que por alguna razón no se pudieran conectar también puedan tener acceso a los contenidos que vamos a desarrollar. Pues muchas gracias por conectarse. Estamos muy entusiasmados de hacer este webinar. Es el primer webinar que hacemos sobre la metodología renovada de prosa y ahora les vamos a contar un poco de eso. Normalmente los webinars que hacemos están mucho más asociados a temas específicos, a la integración entre Project Management y Change Management, a hablar de saturación de cambios, a hablar de la salud, de cómo medir la salud y hacerle seguimiento a la salud de un proyecto, pero hoy en particular nos vamos a concentrar en hacer un doble clic a la metodología de prosa y como tal. Vamos a estar para esta sesión Luz Estela Bernal, que es socia de My People Prosa, y voy a estar yo acompañando también la sesión, Liliana Arroyo, y va a estar también Iván Martínez ayudándonos en toda la parte como productor del webinar. Y vamos a hacer este desglose como de la metodología de prosa en conjunto entre Luz Estela y yo. Para ustedes, muchos de ustedes ya son parte como de la familia de prosa y hacen parte de la comunidad, otros probablemente serán nuevos y apenas están conociendo a prosa. Para ambos, ya sea que sean personas certificadas en la metodología o personas que apenas están teniendo su primera aproximación a la metodología de prosa, este es un webinar para ustedes y seguramente van a encontrar utilidad en recorrer un poco en detalle en qué consiste la metodología. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos y vamos, pues les voy a contar un poco la agenda, cómo nos vamos a organizar. Básicamente tenemos 3 temas. El primero es darle un poco contexto de esta metodología, cómo nace, de dónde aparece, y cómo se define la ruta del practitioner. Buena parte de las personas que utilizamos la metodología de ProSci somos personas certificadas en la metodología y que somos personas dedicadas además de lleno o tiempo parcial, de acuerdo con el trabajo que hacemos, a hacer gestión de cambio. Entonces, este es parte del contexto que vamos a hacer y vamos a ver la ruta típicamente de las personas que trabajamos de una u otra forma con gestión del cambio. Y después vamos a ver los 5 elementos claves de la metodología de ProSci. Y ahí le vamos a hacer especial la dedicación para que quienes ya conocen la metodología, probablemente la versión anterior, puedan tener una primera aproximación a la nueva metodología o a la metodología renovada de prosa, y quienes por primera vez están relacionando con esta metodología puedan tener un brochazo general de en qué consiste. Y a lo último, al cierre de la sesión, vamos a dedicarle unos minutos a ver cuáles son las herramientas ProSci y el Centro de Soluciones de ProSci, que son herramientas online que le permiten al practitioner, a la persona que trabaja en gestión de cambio, darle vida y realmente identificar, consultar y tener un lugar específico online para poder contener e incluir toda la información de gestión de cambio sobre sus proyectos. Entonces, pues les voy a contar un poquito de la evolución de la metodología de prosa que arranca desde el año 2003 y lo voy a hacer muy rápidamente, pero me parece importante porque la innovación no es algo nuevo en prosa. Prosa arrancó o arrancamos nuestra historia de gestión de cambio y de la metodología, especialmente el proceso de 3 fases de prosa y el primer toolkit que hubo en el año 2003, que era un toolkit que estaba contenido en un folder lleno de folletos y de guías y de assessments y de instrucciones de cómo hacer gestión de cambio y cómo aplicar la metodología de ProSci. Pero en la medida en que fuimos avanzando, en el año 2004 tuvimos la primera herramienta online, que era una herramienta pues muy básica, pero que ya permitía tener un sitio online para poder empezar a trabajar en línea en gestión de cambio. Para los que ya están certificados, pues recordarán el triángulo PCT. El triángulo PCT se introdujo a la metodología de ProSci en el año 2006
y es una herramienta muy importante y de hecho hoy la vamos a retomar porque hace parte de la metodología 2021, porque básicamente el triángulo PCT nos dicta o nos identifica cuáles son los elementos claves que uno debería tener en cuenta para poder asegurar la salud de un proyecto. Que un proyecto, cualquiera que sea de transformación que estemos trabajando, sea sano. Y en el año 2011, ProSci lanzó el Impact Index. El Impact Index también es una herramienta conocida, es que se introdujo en el año 2011 y tuvo una mejora importante en el año 2016 porque se hizo un cambio y se incluyó un dashboard en donde podíamos ver todos como los resultados de los datos o de la data del proyecto de gestión de cambio que estuviéramos trabajando en su momento. 2014 y 2017 se lanzó el portal y el toolkit online al que hoy en día los practitioners tienen acceso y sucedieron cosas interesantes en el año 2018. En el año 2018, en ProSci decidimos que íbamos a hacer un estudio para hacer una actualización de la metodología. Se lanza ese estudio de actualización, un estudio muy grande en donde participaron más de 150 clientes consultados para identificar qué necesitaban, cuál había sido su experiencia con la metodología, qué cosas creían que se debían ajustar, qué funcionaba bien. Y en pleno camino de actualización de la metodología y desarrollo del estudio nos aparece la pandemia, que nadie lo tenía en la hoja de ruta, por supuesto no estaba planeado, hicimos un corte, un pare en ese proceso de actualización de la metodología y nos dedicamos un tiempo a virtualizar la experiencia de certificación y de los cursos en general del programa, de los programas de ProSci, que habían sido en toda la historia de ProSci full presencial. En el año 2020 virtualizamos todas estas experiencias y ya logramos en el año 2000, de hecho, sí, 2020, y ya en el año 2021 lanzamos nuestra metodología mejorada. Este lanzamiento se hizo muy tímidamente en abril, digamos, en algunos lugares específicos, pero ya a partir de julio, este mes, ya le estamos dando un lanzamiento mucho más global. Y esa es la razón que nos lleva a estar en este webinar con ustedes. Y es hacer una primera sesión en donde le vamos a contar o le queremos contar a las personas que tienen interés en conocer en qué consiste esta metodología mejorada, qué cambios hay. Entonces, si ustedes son practitioners, si ya son practitioners ProSci, hacen parte de la comunidad ProSci, van a encontrar en la metodología mejorada unos cambios y cosas ligeramente distintas a las que están acostumbrados, pero que complementan en muy buena parte lo que ustedes ya conocen. En últimas, toda esta renovación de la metodología ha estado dirigida a que logremos una metodología que sea más accesible, que sea más accionable y que sea más efectiva para que podamos asegurar con mayor precisión que logremos adopción y uso y en últimas que catalicemos los resultados del cambio, es decir, que realmente esta metodología ayude a potencializar los resultados de los proyectos de transformación. Entonces, dicho eso, pues voy a invitar a Luz Estela, que si nos ayudas un poco a contarle a las personas que estamos hoy aquí Listo, claro que de sí. ProSci. Claro, claro, Liliana, listo. Y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a todos. Cada vez veo más nombres de personas conocidas. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿por qué en general las personas eligen ProSci? Y esto lo hemos recogido de historias de practitioners en todo el mundo. ¿Por qué eligieron ProSci? Y una de las principales, pues hay 4 razones principales que más nos cuentan en sus historias. La primera es porque está basada en investigación. El cuerpo más grande de investigación a nivel global en más de 70 países hoy del mundo y con más de 6.500 participantes en sus investigaciones desde hace 20 años. En gestión de cambio la tiene ProSci y eso le da como a la gente como la confianza y tranquilidad que se está trabajando sobre cosas que se investigan, se estudian, etcétera. Otro que tenemos foco en los resultados, o sea, ya hablamos, siempre que hablamos de gestión de cambio, siempre hablamos de la promesa de valor que tenemos junto con el frente técnico de los proyectos de buscar el logro de los resultados. O sea, tenemos, y si nos conocen, pues ustedes saben que tenemos indicadores no únicamente de proceso, sino de resultado, qué tanto de verdad el trabajo
que desarrollamos en gestión de cambio está impactando y apoyando que los resultados y el éxito que se espera en nuestros proyectos se obtenga. Es fácil de usar, si ustedes conocen, pues una de las metodologías principales o modelos principales de PROSAI es ADKAR. ADKAR, y lo vamos a ver ahora en un momento, ADKAR es un modelo que es muy fácil no únicamente de entender, sino de explicar a otros, y eso hace que para las personas sea muy fácil de usar, teniendo en cuenta que ADKAR es como la columna vertebral de la metodología de PROSAI y va a seguir siendo. Y por otra parte, que ofrecemos cursos de entrenamiento holístico, es decir, la gestión de cambio no la hace únicamente un practitioner o un experto en gestión de cambio o la persona que tenemos como responsable en un proyecto de gestión de cambio, sino que hay muchos roles claves en la gestión de cambio, los sponsors, los managers o los líderes cuyos grupos se ven impactados por sus proyectos, las personas mismas del proyecto, y PROSAI ha diseñado para cada una de esas poblaciones, todos los que hacemos gestión de cambio en una organización, programas de formación específicos, y entre esos pues está el programa de certificación de 3 días que es muy reconocido globalmente. ¿Por qué, digamos, ustedes elegirían PROSAI? Y es como, si a mí me dieran los argumentos, ¿yo por qué debería elegir PROSAI y no otra metodología? Muchas veces oímos, o algunas veces oímos, que las metodologías finalmente son lo mismo. Yo creo que PROSAI tiene una diferencia que es importante tener en cuenta. Una, las 4 razones que acabo de dar de la investigación, que es fácil de usar, que tiene programas para cada uno de los diferentes roles de gestión de cambio que son súper importantes. Y lo otro es, ¿por qué elegir a PROSAI? Uno, ¿por qué certificarse en gestión de cambio? Y es que la gestión de cambio hoy en día es una habilidad que está siendo muy demandada por las organizaciones de principio a fin, de cuando empiezan un proyecto a que terminan un proyecto. Cada vez más las organizaciones son más conscientes de la importancia de gestión de cambio y de contar con personas expertas que sepan en profundidad lo que es la disciplina de gestión de cambio. Lo otro, PROSAI, la certificación de PROSAI es la más reconocida a nivel global. Muchas veces, si ustedes entran a las redes, a LinkedIn o otras redes, ustedes van a ver que ya con nombre propio piden muchas veces para ocupar los cargos que las personas estén certificados en la metodología PROSAI, y ya hoy en día PROSAI ha certificado más de 75,000 practitioners o expertos en gestión de cambio en el mundo. Y lo otro es que al certificarnos empezamos a ser parte de una comunidad global que comparte experiencias, comparte mejores prácticas, comparte cuáles son los errores que muchas veces podemos cometer y que podemos evitar si hacemos parte de esta comunidad. Y hemos logrado de verdad generar cuando uno se entra, digamos, al blog de PROSAI, a las diferentes publicaciones que hace, pues podemos lograr una comunidad que es mucho más colaborativa y que se apoyan los diferentes proyectos o iniciativas que gestiona desde el lado del cambio. Bueno, Liliana, ¿por qué no nos cuentas entonces un poquitico cuál es el modelo de ruta o cuál es ese plan de ruta que debe tener un practitioner? Y esto es bien interesante ahora como parte de la metodología, que lo tengamos en cuenta. Bien, gracias, Luz. Pues normalmente este modelo ha sido construido para el practitioner en particular. Las personas que, cuando decimos practitioners, no estamos hablando solo de una persona que se puede haber certificado en metodología PROSAI. El practitioner es en últimas la persona que aplica gestión de cambio. Muchos son practitioners empíricos que lo hacen sin que necesariamente tengan conocimiento de una metodología u otra, sino que lo hacen. Estás en silencio, Liliana, estás en silencio. Vale. Decía que este modelo de ruta del practitioner ha sido construido por PROSAI especialmente pensando en quien desarrolla la práctica de gestión de cambio. Y esa práctica de gestión de cambio puede ser una persona que se ha certificado en metodología PROSAI, una persona que se ha certificado o aprendido de una metodología diferente, o una persona que no tenga necesariamente ningún entrenamiento específico, pero que a través de la práctica ha aprendido de gestión de cambio. Sin embargo, nosotros desde PROSAI construimos un modelo pensando en cómo podía verse el practitioner cuando se enfrenta al trabajo en gestión de cambio. Y hay 4 componentes para una persona que pueda ser practitioner. El primero son los modelos. Los modelos en últimas es lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido a lo largo de su experiencia, a lo largo de lo que ha estudiado.
Y en esos modelos, en la medida en que uno los pueda poner en práctica y volverlos repetibles, se van convirtiendo poco a poco en Ya se le pone metodología. morenito. La metodología nos indica, Ay, en últimas, morenito. la forma de hacer gestión de cambio, la forma en que podemos realmente aplicar y traer a la vida todo eso que conocemos sobre gestión de cambio, esos principios y esos elementos que hemos aprendido sobre gestión de cambio. Y esa conexión entre modelos y metodología es muy, muy importante, porque la solidez de una metodología es lo que permite que verdaderamente yo pueda aplicar todo lo que conozco y aprendido sobre esta materia. La práctica, el cómo crezco, es una decisión de cada quien, al igual que la ruta. Cada uno de nosotros podrá aplicar o crecer en la disciplina de gestión de cambio de manera diferente. Y la ruta hacia dónde me dirijo también puede ser diferente. Por ejemplo, para una persona, en general los líderes del futuro van a ser líderes o son líderes ya multilingüe. Y cuando digo multilingüe no estoy hablando de que hablemos francés, español, inglés, estoy hablando de que hablamos diferentes idiomas organizacionales. Podemos hablar de gestión de cambio, pero también podemos hablar de gestión de proyectos o podemos hablar de innovación o experiencia del cliente. Diferentes elementos o diferentes prácticas que son importantes para el desarrollo y el crecimiento organizacional. Y una persona, cualquiera de nosotros, puede definir qué gestión de cambio hace parte de ese abanico de conocimiento que tiene para ayudar al crecimiento de una organización. Y otra persona puede definir en su ruta qué gestión de cambio va a ser su área de profundización y de especialización y se puede dedicar de lleno a gestión de cambio. Depende de cada quien. Lo importante, creo, hoy en día es que muchas de las personas hacemos gestión de cambio, así no tengamos el título probablemente en nuestra descripción de nuestro cargo de ser practitioners o de liderar la práctica de gestión de cambio dentro de una organización, y aún así tenemos esa responsabilidad dentro de lo que hacemos. Entonces, esta es en últimas la ruta que PROS haya construido como un modelo visual para que sepan ustedes cómo pueden en últimas activar todo eso que conocen en gestión de cambio. Y esa ruta del Change Practitioner arranca por la parte superior y voy a concentrarme un poquito en describir modelos. Los modelos, de nuevo, hablan de lo que sabemos sobre gestión de cambio, lo que sabemos sobre las personas, cómo cambiamos las personas, sobre lo que sabemos sobre los cambios en general, qué tipo de cambios son los más comunes, cuáles metodologías de deployment de proyectos se están utilizando y cómo se obtienen los resultados de los proyectos. Y cuando hablamos de esos modelos, ProSite tiene algunos que son probablemente ya conocidos por ustedes. Ahí ustedes ven unos pantallazos de algunos de los modelos más importantes que utiliza ProSite, y voy a mencionar solo algunos. Modelo ADKAR. El modelo ADKAR vamos a profundizar en este más adelante durante el webinar porque es parte del corazón, o diría yo el corazón de toda nuestra metodología. Este modelo ADKAR describe los 5 bloques o los elementos que una persona necesita lograr para que tenga éxito durante un proceso de cambio. También está la propuesta de valor unificada, que muestra cómo debe haber esa integración entre gestión de cambio o el frente humano de un proyecto y gestión de proyectos, que es el frente técnico. También hay otro modelo que habla de los 5 principios de gestión de cambio, en donde hemos hecho varias veces webinars alrededor de este tema de cuáles son esos 5 principios de gestión de cambio. De hecho, es uno de los webinars más taquilleros y también encontrarán en nuestra página web y en la página de PROS hay mucha información alrededor de los 5 principios de gestión de cambio. Otro de los modelos que es determinante en nuestra metodología es el modelo del triángulo de cambio de PROSA y el PCT. Y ese PCT es fundamental porque, como lo decía en la introducción cuando empezamos a conversar sobre la metodología, el PCT muestra los 3 o los 4 mejor, porque esa es una de las mejoras en la metodología, los 4 elementos que son claves y que debemos tener analizado para poder identificar o para poder asegurar que un proyecto sea saludable, que sea sano y que esté enfocado en lograr los resultados. Y sobre ese PCT vamos a hacer un desglose también más adelante y de todas formas ustedes encuentran de nuevo, así como con ADKAR, muchísima información sobre el PCT. Y hay otro de los factores humanos del ROI, para todos nuestros colegas practitioners, el BOOK, en donde hablamos, por ejemplo, de velocidad de adopción, de utilización final, de nivel de competencia. Son algunos de los modelos que en últimas uno los trae a la vida a través de la metodología de ProSite, porque esto lo que nos permite es conceptualizar elementos fundamentales, pero realmente todo esto cobra valor cuando se traduce en método.
y eso es parte de lo que recoge la metodología de gestión de cambio. Bueno, muy bien. Luz, entonces, creo que es importante que hablemos un poco del alcance de la metodología de ProSci. Es decir, esto a quiénes cubre y para qué sirve. Sí, y aquí es importante que consideremos, independientemente que hayamos estado nosotros vinculados con ProSci o estemos certificados o no, pues bienvenidos por supuesto y que ya lo conocen, pero para aquellas personas que también han estado interesados en gestión de cambio o interesadas en gestión de cambio y que ven esto como una disciplina que de verdad apalanca los proyectos para que logren los resultados esperados. Entonces, ¿qué es gestión de cambio? Y estamos hablando aquí un poquito como de la metodología de ProSci y aporta esto. Es un proceso que permite que las personas adopten los cambios y se produzcan los resultados esperados de los proyectos y los beneficios que espera la organización producto de ese proyecto. ¿Por qué usarlo? Porque básicamente nos permite mejorar la eficacia de un proyecto, lograr, como yo decía, cuáles son esos objetivos y piensen ustedes en sus organizaciones cuando tienen iniciativas o proyectos, cuáles son los objetivos de esas iniciativas y qué beneficios tiene la organización. Muchas veces nos cerramos mucho a los objetivos del proyecto y nos olvidamos un poquitico que eso también impacta finalmente la estrategia y los resultados de la organización. Entonces, lo que nos permite el usar una metodología como esta es ser más eficaces para lograr esos objetivos y esos beneficios organizacionales. ¿Quién lo usa? Y miren que aquí en quién lo usa puede haber personas que se dediquen a hacer gestión de cambio, que tengan el título de practitioner o no, o expertos en gestión de cambio, pero hay personas independientemente de esto, y seguramente lo voy a decir de nuevo más adelante, que hacen gestión de cambio sin que tengan el nombre en su cargo de gestión de cambio. Pero en general quien lo usa son los practitioners certificados en gestión de cambio. Para usar la metodología de gestión de cambio hay que estar certificado. Entonces, pues son los practitioners certificados quienes utilizan esta metodología porque tienen el proceso de certificación que les dio todas las habilidades y conocimientos y herramientas para llevar a la práctica lo que adquirieron en ese proceso de certificación. ¿Cómo usarlo? Y esta es una gran ventaja que tiene la metodología de ProSci. Ustedes lo pueden personalizar a cada una de las iniciativas, proyectos que tengan dentro de su organización, buscando ofrecer que haya cada vez mayor adopción y uso producto de ese proyecto, de lo que defina el proyecto que se debe diseñar, utilizar y adoptar. ¿Y cuándo usarlo? Lo que hemos dicho siempre y seguramente quienes son practitioners ya han estado con nosotros en otros webinars o en los cursos y lo hemos dicho siempre, lo ideal es entre más temprano en un proyecto de iniciativa lo hagamos, mucho mejor. Porque mejor vamos a estar mucho más las personas de gestión de cambio desde el principio trabajando, digamos, de manera mancomunada y unida con las personas que están en el frente técnico del proyecto para lograr los resultados esperados. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de la metodología? La metodología y gestión de cambio en sí misma no se ocupa de definir qué cambiar, cuándo cambiarlo, ni por qué hacer un cambio o poner en marcha un proyecto, una iniciativa. El definir qué cambiar, cuándo y el por qué de una iniciativa es una responsabilidad del equipo directivo de una organización. Gestión de cambio, como lo dije ya hace un momento y lo repito, se encarga de acompañar el lado humano de esa iniciativa, pero una vez la organización y su nivel directivo defina qué es el cambio, en qué consiste ese cambio, cuándo lo va a hacer y por qué lo está haciendo. Y eso es súper importante ahora más adelante que lo veamos en el triángulo PCT, lo importante que es tener muy claro el por qué uno hace un proyecto y qué espera cuando está iniciando o desarrollando una iniciativa. Dale. Bueno, entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Y aquí, digamos, como de manera conjunta y global se ve la metodología. Entonces vemos dos modelos, el modelo ADKAR, que como ya lo dijo Liliana, describe los 5 fases o 5 bloques que le permiten ser exitosa a una persona y lo encontramos en el centro o en el corazón de la metodología. O sea, básicamente toda la metodología la desarrollamos para que las personas cambien. Entonces, por eso ADKAR se encuentra en el centro, es el modelo que encontramos en el centro. Luego encontramos en la parte superior izquierda el triángulo PCT, el modelo del triángulo PCT o el modelo del triángulo de cambio de ProSci, que básicamente evalúa 4 aspectos que son súper
críticos para cualquier esfuerzo de cambio o cualquier iniciativa de cambio en una organización. Una, y es la que está en el centro, muy importante, a la que hacía yo referencia ahora, es el éxito del proyecto. ¿Qué tanto hemos definido de manera clara qué nos va a decir que fuimos exitosos en un proyecto o no? Entonces, este es un elemento nuevo para quienes ya eran practitioners que es muy valioso y que ustedes van a ver cómo existe también ya en nuevo assessment que permite evaluar esta parte. En la parte superior del triángulo encontramos el liderazgo y patrocinio del proyecto, que tanto el modelo de gobierno del proyecto está claro y definido y comprometido. En la parte superior derecha, en la parte inferior izquierda encontramos el project management o el frente técnico del proyecto, sé qué tanto está ya también o ha realizado o está listo para arrancar el proyecto. Y en la parte inferior derecha encontramos la gestión de cambio. Y ahí están los 4 elementos del triángulo PCT. Ahora Liliana entra un poquitico más en detalle. Y luego encontramos, como ustedes ven aquí, las 3 fases de la metodología, que si ustedes las ven van de manera contraria a cómo se mueven las manecillas del reloj, y ahora vamos a ver un poco adelante por qué. Entonces, primero encontramos preparar el enfoque, que básicamente lo que busca es, el propósito de esta fase es posicionar el cambio para el éxito mediante el desarrollo de una estrategia de gestión de cambio. Entonces, por eso ustedes van a ver un poco adelante que el entregable de esta fase es la estrategia de gestión de cambio. Luego encontramos la fase 2, que es gestionar el cambio, que básicamente aquí lo que buscamos es lograr la adopción y uso del cambio al crear e implementar planes de acción para movilizar a las personas en el proceso de transición de ADKAR que deben seguir cada una de las personas. Y en la fase 3, el propósito de sostener los resultados, que también es digamos, un nuevo nombre a esta fase, lo que busca es lograr el valor del cambio. No únicamente que yo en el frente técnico entregué una solución, sino que de verdad esa solución se adopte y se mantenga en el tiempo. Lo que ustedes también ven ahí seguramente les llama la atención, es que vemos diferentes colores, ¿cierto? Entonces, en la fase 1 vemos el color verde que hace como referencia cuando algo están haciendo, ¿cierto? Como nacen las plantas, pues es donde empieza gestión de cambio. La fase azul, que es el corazón, digamos, de la gestión de cambio, de los planes y acciones que aparecen en el color típico de la metodología de ProSci, que es como este morado profundo. Y en la fase 3, que si ustedes ven, está en color dorado porque es cuando estamos realizando ya los beneficios de haber hecho gestión de cambio en un proyecto. También vemos en la fase 2 que si ustedes ven, se ve al final de la fase 2 como un proceso iterativo, porque nuestra metodología es aplicable tanto a metodologías secuenciales de proyectos o a medidas o a modelos iterativos. Estas son como de manera general la metodología general, los 2 modelos y las 3 fases que acabamos de ver. Liliana, entonces si quieres entramos, como mencionaba yo ahora ya, en el primer modelo, que es ADKAR. Sí, pues vamos a empezar ahora a desglosar esta metodología y a darle como doble clic a cada uno de los 5 elementos de la metodología. Y cuando hablo de los 5 elementos, estoy hablando de ADKAR 1, 2, el PCT, 3, 4 y 5, cada una de las 3 fases del proceso de 3 fases de ProSci. Arranquemos con el corazón, con ADKAR. ADKAR en últimas es, como hemos dicho, el modelo que nos indica cuáles son los bloques o cuáles son las etapas que una persona debe recorrer para poder asimilar cualquier cambio en cualquier contexto. Puede ser desde un niño que necesita aprender a hacer sus tareas a tiempo, o puede ser una persona que tiene que adoptar alguna solución digital de una organización, o puede ser una persona como cualquiera de nosotros que necesita mejorar sus hábitos de alimentación. Entonces, en cualquier contexto, ADKAR en últimas lo que hace es identificar cuáles son esas etapas que debemos recorrer. ADKAR además es tal vez la herramienta, diría yo, y el modelo más reconocido en el mundo en gestión de cambio, tal vez porque es muy intuitivo, diría yo, y porque es muy sencillo. Y veamos un poco más en qué consiste justamente ADKAR. Y aquí hay una frase que es de Jeff Hyatt. Jeff Hyatt es el fundador de ProSci. Y es una frase que es maravillosa porque creo que da en el clavo de lo que verdaderamente uno tiene que lograr en procesos de cambio. Y es: el secreto para un cambio exitoso va más allá de las actividades visibles y arduas en torno al cambio. El cambio exitoso, en esencia, se basa en algo mucho más simple.
cómo facilitar el cambio con una sola persona. Entonces, muchas veces hacemos unos esfuerzos enormes en los proyectos por asegurar que tengamos todos esos elementos que son tan complejos de poner en línea en una transformación. Piensen en la implementación de un ERP, por ejemplo, un CRM, de cualquier transformación digital, el proyecto, el cronograma, el plan de trabajo, el equipo de trabajo, el consultor, la solución que vamos a adquirir. Y en últimas, el éxito en últimas se va a ver asociado a que una persona a la vez, cada una de las personas impactadas por esa solución, realmente logre adoptar ese cambio. Y pues el modelo ADKAR en una página, muy rápidamente. De esto hay información, toda la que quieran, pueden consultar nuestra página y van a encontrar guías sobre ADKAR como tal. Pero en términos muy sencillos, esos 5 bloques hacen referencia a es un acrónimo, cada una de las letras corresponde a una de las etapas de ADKAR. La primera es conciencia o awareness, y es conciencia sobre la necesidad del cambio, el entender por qué se necesita ese cambio, por qué se tiene que hacer ahora, qué pasa si no lo hacemos en nuestra organización. El deseo, o si no que lo hacemos ese cambio personal, el deseo muy asociado a tomar la decisión de verdad de participar y apoyar el cambio. He decidido que voy a participar de este proceso de cambio, y eso está asociado normalmente a motivadores personales y a motivadores organizacionales, e indica también o necesita poder indicarle a la persona qué gana en ese proceso de transformación o participando de ese proceso de transformación. La K es el conocimiento. El conocimiento normalmente se trabaja desde los programas de entrenamiento, y este es un proceso que es secuencial, es decir, una persona sabrá o va a aprovechar verdaderamente un proceso de entrenamiento cuando tiene la conciencia y el deseo. Invitar a una persona a un proceso de entrenamiento cuando no tiene conciencia y no tiene deseo de cambiar o no ha tomado la decisión de participar es un poco perder el tiempo, porque probablemente la persona no va a estar abierta a recibir ese conocimiento, y es uno de los errores más comunes en procesos de cambio. Entonces aquí en la K uno lo que busca es identificar qué conocimiento se requiere durante y después del proceso de cambio, qué necesita aprender la persona para poder realmente adoptar un cambio. La habilidad, que es el cuarto bloque de ADKAR, Ability, en últimas es la posibilidad de implementar o de poner en práctica eso que aprendí. Hay una diferencia muy grande entre aprender algo y realmente ser capaz o ser hábil para poderlo implementar. Y eso se desarrolla normalmente con la práctica. Por ejemplo, recuerden, para quienes están certificados, que hay una brecha entre hacer la certificación y aprender de la metodología y realmente volverse experto en la metodología. Y eso de nuevo se adquiere es trabajando con ella, aplicándola. Y la última etapa de ADKAR es la R, que es la de refuerzo. El refuerzo es lo que nos permite sostener los cambios en el tiempo. Ustedes recordarán, piensen si probablemente alguno de ustedes alguna vez ha hecho un cambio que duró poco, porque uno se devuelve de forma natural, es parte del proceso o de la naturaleza del ser humano, devolverse a patrones de conducta anteriores. La fase de refuerzo es lo que permite que se sostenga el cambio y que la persona continúe aplicando los cambios que adoptó. Probablemente cuando Jeff Hyatt y el equipo de ProSci crearon la herramienta ADKAR, si no la hubieran creado como ADKAR con R al final, sino solo ADKAR, nosotros no existiríamos. No existiríamos porque en la medida en que no se haga refuerzo, pues los cambios no perduran. Entonces, lo que hace en últimas que seamos exitosos y que logremos que los cambios se den en el largo plazo es esa última letra de ADKAR, que es la R de refuerzo o reforzamiento. Entonces, el modelo ADKAR es maravilloso porque permite que un proceso, una persona adopte un cambio, una o 5, o probablemente 20 personas o 1000 personas. Yo puedo aplicar ADKAR a procesos de cambio individuales o a procesos de cambio masivos. Y es justamente la metodología de ProSci lo que permite que ADKAR se pueda llevar a escala, que yo pueda aplicar ADKAR en procesos de cambio en donde no estoy impactando a una persona, sino probablemente miles de personas en una organización. Y eso se hace en ese cruce justamente entre el modelo ADKAR y la metodología de ProSci como tal, que recoge además del modelo las 3 fases y el PCT. Entonces,
Recordemos que cada quien cambia a ritmos distintos, ¿no? Carla en este caso puede cambiar al ritmo diferente de Raúl o de Graciela o de Alejandra, en fin, cada quien cambia a ritmos distintos y cada uno de los bloques de ADKAR en una persona se pueden tomar más o menos tiempo que otra. Vamos a ver, Luz, si me ayudas con esto, me parece importante que hagamos conciencia que ADKAR, siendo una herramienta tan importante en la metodología de ProSci, es utilizable y se puede aplicar a diferentes formas de deployment o de desarrollo de proyectos. Luz. Sí. Entonces, ¿cómo activamos nosotros ADKAR o cómo, digamos, ponemos en práctica ya la metodología, en la metodología ADKAR? ¿Ah? Como uno de los modelos, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que, y digamos, es la gran ventaja que tiene ADKAR, es que es adaptable a cualquiera de las metodologías que utilicemos en nuestros proyectos. Hay muchas metodologías de proyectos, pues en el frente técnico, ¿cierto? Entonces, cambios que utilizan metodologías secuenciales, ¿eh? Como se muestra aquí en la primera, y aquí hay dos ejemplos abajo únicamente de cambios iterativos, con metodologías iterativas. ADKAR, siendo como tan intuitivo como lo mencionó ahora Liliana, pues tiene la gran ventaja de que es adaptable fácilmente a diferentes tipos de proyectos y básicamente, como ustedes ven acá, en una metodología secuencial, lo que uno esperaría es que cuando estamos entre la fase antecitos de la fase de diseño o durante la fase de diseño logremos que las personas que se ven impactadas por esos proyectos o se vayan a ver impactadas tengan conciencia y deseo del proyecto, ¿eh? O sea, que conozcan el por qué ese proyecto es importante, qué beneficios tiene, como todo lo que es importante del proyecto, qué ganan las personas con ese proyecto. O sea, cuando uno puede vender la ganancia, el proyecto está despertando deseo en las personas. Y miren que lo que tenemos que alinear siempre es que antes de que yo vaya a dar el Go Live, yo tengo que haber logrado habilidad, como pues no sé si Liliana puede mostrar ahí. Y de otra parte, en los ejemplos que aparece cada de procesos con metodologías iterativas, un cambio pues resulta en diferentes ciclos que vamos desarrollando a lo largo del progreso de lo que queremos lograr de un proyecto. Y es en cada release que nosotros debemos haber logrado habilidad para lograr que las personas adopten y utilicen el cambio en el tiempo. Dale. Bueno, entonces, en resumen, y para poder, digamos, alcanzar a ver los diferentes, el otro modelo y las tres fases, ¿por qué es importante el modelo ADKAR? Porque como lo mencionaba Liliana, nos permite gestionar la transición personal y como lo que cambian son las personas y no las organizaciones, pues nos permite gestionar esa transición entre las que tienen las personas que hacer cuando tienen que adoptar un cambio. Identificamos lo que necesitamos para tener un cambio exitoso, o sea, si lo que falta de pronto es suficiente formación o conocimiento, o si lo que nos falta es despertar el deseo en las personas, o la habilidad, o mantener el cambio en el tiempo con el reforzamiento. Nos permite enfocar conversaciones. Cuando uno no necesariamente tendría que hacer una medición con una encuesta ADKAR, sino cuando quiere identificar cómo vamos en un proceso, puede concentrar sus conversaciones con sus equipos de cómo han sentido, qué tanta conciencia tienen, qué tanto deseo, etcétera. Y nos permite diagnosticar brechas. Si yo decía hace un momento que antes del Go Live tenemos que tener habilidad, pues si yo hago una evaluación y veo que la gente no tiene el suficiente conocimiento y habilidad, me está dando una retroalimentación de que ese Go Live tengo que ver muy bien en qué momento está para ver si las personas sí están listas para adoptar esa iniciativa. Lo otro es quién hace gestión de cambio. Y en gestión de cambio, pues los practitioners, digamos, tienen todo el conocimiento, han leído el libro y tienen revisiones de lo que es gestión de cambio, de lo que es ADKAR como un modelo súper valioso. Entonces, pues son los llamados a implementar el modelo ADKAR y a gestionarlo a lo largo de los diferentes proyectos e iniciativas, pero también se convierte en una herramienta muy valiosa para nosotros identificar cómo están los gerentes y líderes de un proyecto, pero también como una herramienta para ellos, para que sepan identificar sus equipos de trabajo, cómo están con respecto a un proyecto, qué tanto perciben en sus equipos que hay conciencia y deseo de ese proyecto, qué tanto perciben en sus equipos si tienen ya el conocimiento y la habilidad y qué tanto están manteniendo esa iniciativa o ese cambio en el tiempo. Entonces se convierte en una herramienta muy valiosa también para estos dos roles
y para los diferentes roles asociados a cambio en un proyecto. Bueno, nos vamos ahora entonces al segundo modelo, Liliana, al modelo PCT, que es súper valioso ahora con el nuevo elemento que entró, que es el éxito de un proyecto, que es el que ustedes ven en el centro. Entonces, vamos a ver el siguiente modelo antes de pasar ya a las 3 fases de la metodología. Sí, gracias, Luz. Sí, efectivamente, pues el PCT no es nuevo, probablemente para muchos de ustedes, pero ha sido una herramienta, primero que ha sido de mucho uso y a la que ProSci utiliza en los proyectos en general con mucho énfasis y de forma repetitiva en los diferentes hitos del proyecto, pero con la metodología 2021 ha sido renovado el PCT. De nuevo, como decía Luz, dándole mucha fuerza al tema de definir el éxito del proyecto, que es, creo yo, uno de las grandes debilidades en general de los procesos de transformación, de los grandes proyectos medianos o pequeños, y es que se lanzan proyectos, se inician, se desarrollan, inclusive se concluyen, y sin embargo no existe mucha claridad de qué era lo que necesitábamos o qué era lo que nos definía que íbamos a ser exitosos en este proyecto. Entonces, el triángulo de cambio de ProSci, el PCT, que es ProSci Change Triangle, por eso el PCT, las letras PCT, básicamente lo que recoge son esos 4 elementos que son determinantes para que un proyecto, cualquiera que sea sano, sea saludable. Y esos 4 elementos básicamente son los siguientes, y me voy a adelantar un poco acá. Empecemos por el corazón del triángulo, que es la definición de éxito. Es una razón, la definición de una razón para el cambio, cuáles son los beneficios y objetivos definidos, cuáles son los indicadores con los que nos vamos a medir para saber si realmente fuimos exitosos al momento de cierre del proyecto y además si vamos por el camino adecuado. En últimas, lo que queremos lograr en cualquier proceso de cambio es dar los resultados. Y dar los resultados implica que tengamos claridad de cómo nos vamos a medir, qué es lo que va a determinar si estamos siendo o no exitosos como proyecto. Entonces, ese es el corazón. Y hay 3 elementos que ustedes los encuentran en cada uno de los vértices del triángulo, que destacan los 3 otros, como decía ahora, elementos que son fundamentales para ser exitosos. El primero, voy a empezar por el vértice superior, es el liderazgo o el patrocinio del proyecto. Y es, en últimas, quién toma las decisiones y quién define qué acciones son las que se tienen que hacer, cuál es el gobierno y quién le da dirección al proyecto. Eso es clave para lograr asegurar la salud de un proyecto que no tenga un buen esquema de gobierno y un buen liderazgo probablemente es un proyecto condenado al fracaso. El segundo vértice, que es el inferior izquierdo, vayamos a project management o gestión o la gerencia de proyectos, hace referencia al lado técnico. El lado técnico, en última, se encarga de definir cuáles son los tiempos del proyecto, cuál es el costo, cuál es el alcance que se le va a dar al proyecto y es el responsable, ese frente técnico, de asegurar que tengamos una solución que se diseñe, se desarrolle y se entregue con éxito. Ese es el lado técnico, no necesariamente implica que sea tecnológico, aunque gran parte hoy en día de los proyectos de cambio tienen algún tipo de componente tecnológico, pero no necesariamente la palabra técnico tiene que ser relacionado directamente con tecnología. Y el tercer vértice, que es el de gestión de cambio, que es el que nos compete, hace referencia al lado humano. Ese lado humano es complementario al lado técnico y trabaja, por supuesto, de la mano también con el patrocinio. Ese lado humano, en últimas, es el que busca que las personas que se van a ver impactadas por el cambio se comprometan, adopten y utilicen la solución. No sacamos absolutamente nada con tener un proyecto maravilloso, súper bien diseñado, desarrollado, que se entregó a tiempo, pero que la gente no usa. Entonces, desde el lado humano, la responsabilidad de gestión de cambio es comprometer a lograr que las personas adopten y utilicen para que en la medida en que utilicen esa solución, verdaderamente se capitalicen los beneficios de ese proyecto de cambio que estamos desarrollando. Ese es nuestro triángulo PCT en esencia, pero voy a dedicarle unos segundos a mostrar las relaciones entre los vértices, que son fundamentales en el triángulo y no las podemos olvidar, porque cada uno de los elementos de esos 3 ejes no trabaja en forma independiente, sino que tiene relación con los otros. Entonces, el liderazgo o el patrocinio del proyecto tiene una relación directa, por supuesto, con el frente técnico del proyecto y esa relación directa, que es este triángulo que vemos acá,
está asociado a unas decisiones que giran alrededor de la asignación de recursos de un proyecto, de la definición precisa de cuál es el alcance del proyecto y la asignación de tiempos, en qué tiempo tenemos que lograr los resultados que nos estamos proponiendo. Hay otra relación que es también entre patrocinio, pero esta vez con gestión de cambio, y es este triángulo que vemos acá. Y es ese patrocinador o ese equipo de patrocinio de un proyecto tiene también unas responsabilidades frente al lado humano de un proceso de cambio, y es que deben ser activos y visibles en un proceso de cambio. Un patrocinador no puede estar activo y visible solamente en el kickoff de un proyecto, sino que debe estar activo y visible a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Debe construir una coalición entre todas esas personas que son claves para el éxito del proyecto, y ese patrocinador es el llamado a construir esa coalición. Y deben estar permanentemente comunicándose con las personas porque son uno de los emisores preferidos. En general, la organización y las personas impactadas van a querer oír de los cambios y del avance del proyecto y de por qué estamos haciendo estos cambios de esa figura del patrocinador del proyecto. Y una tercera relación, que es esta que está acá, que lo que pretende es buscar o lograr mejor la integración entre frente técnico y frente humano, entre project management y gestión de cambio. Y esa integración se da en tres elementos en términos generales: en las personas no solo que hacen parte del equipo del proyecto, sino en el trabajo sobre un equipo de personas o sobre unas personas que se van a ver impactadas sobre el cambio; en el proceso, en cómo vamos a desarrollar este proyecto de forma iterativa, de forma secuencial, y cómo nos vamos a alinear Project Management y Change Management para asegurar que trabajemos de forma integrada; y en las herramientas que vamos a aplicar para hacer gestión de cambio y para hacer el deployment del proyecto. Entonces, esa integración es fundamental porque de hecho ha sido identificado en las investigaciones de ProSci como uno de los principales factores de éxito de un proyecto, y es de asegurar que trabajemos de forma integrada y no que seamos dos mundos separados. Bien, el PCT es una herramienta, y para concluir con esto voy a concluir el PCT. Es una herramienta poderosísima que además tiene un assessment que ustedes pueden consultar nuestra página y van a encontrar muchísima información sobre el PCT. El PCT es una herramienta súper puntual que le permite a uno analizar la salud de un proyecto, darle seguimiento al desempeño organizacional y determinar si en últimas la iniciativa que estamos trabajando, el proyecto que estamos trabajando, logró entregar los resultados que esperábamos o no. Ese PCT se mide en el tiempo y va de la mano con el ciclo de vida del proyecto y va cambiando probablemente, eso es lo que uno espera, va cambiando de forma positiva en la medida en que el proyecto va avanzando. Si ese PCT cambia, digamos, o desmejora, pues eso es una alerta que llama al patrocinador, al equipo técnico, al equipo de gestión de cambio a buscar soluciones para asegurar que la salud del proyecto se pueda mantener. El PCT típicamente lo aplica el practitioner porque hace parte de la metodología de ProSci, pero es una muy buena herramienta para invitar a los sponsors y para invitar al equipo técnico de un proyecto a conversar sobre qué elementos son claves y sensibilizarlos alrededor de no solamente su ámbito de acción, sino también a la importancia de gestión de cambio y cómo trabajamos de forma integrada. Eso en términos generales. Listo. Entonces, volvamos otra vez a recoger la metodología de ProSci, Luz. Sí. Listo, entonces entramos ahora, ya hablamos de los dos modelos, del modelo ADKAR, como ustedes ven en el centro, y esto ya como para volver de nuevo. Vemos en la parte superior izquierda el modelo del triángulo PCT que Liliana acaba de explicar, y luego entramos de nuevo, vamos a entrar un poquitico en detalle, vamos a ir muy rápido, pero en las tres fases, ¿cierto? Entonces, como les mencionaba yo antes, ustedes ven unos colores específicos, ven que la fase 2 de gestionar el cambio, pues ustedes la ven que al finalizar se muestra un círculo que muestra que podemos trabajar en metodologías tanto secuenciales como iterativas, y también si ustedes ven, va en forma contraria a cómo giran las manecillas de un reloj. Dale. Entonces aquí vemos por qué él va contrario a las manecillas de un reloj. Es básicamente por si esto fuera un rollito y lo desenrollamos, podemos ver que se ven las fases de manera lineal. Por eso es que va de manera contraria. O sea, primero va a preparar el enfoque, luego va a gestionar el cambio y luego va a sostener los resultados. Y vamos a entrar un poquitico en cada una de estas fases.
Y aquí es importante, antes de que entremos a verlo, y piensen ustedes cuando uno quiere tener más información sobre un proyecto, sobre una situación específica, que lo que a uno le da más información son las preguntas. Y de aquí la frase que aparece acá, que es súper valiosa, no únicamente para cómo se construyó la metodología, sino para que cuando nosotros estemos en iniciativas o en procesos de cambio o transición personal, pensemos que no es la respuesta la que más nos da información, sino realmente son las preguntas, como aparece aquí, no es la respuesta la que ilumina, sino la pregunta. Y vamos a pasar entonces a ver cómo se construyó la metodología. La metodología se construyó pensando en que son las preguntas las que nos dan más información y que en la medida en que podamos hacer preguntas al sponsor de un proyecto, al equipo del proyecto, al gerente de un proyecto, vamos a obtener mucho más información, o sea, nos enriquecen mucho más las preguntas que las respuestas mismas, ¿no? Entonces, cada una de las fases de la metodología de prosa y en cada una de las fases ustedes van a encontrar que tiene unas etapas, las que aparecen ahí como definir el éxito en la fase 1, definir el éxito, definir el impacto y definir el enfoque, son como las 3 etapas de la fase 1. Cada, cada una de las fases tiene un propósito objetivo, entonces la declaración del propósito de la fase 1, solo me voy a ir a esta, posicionar el cambio para el éxito mediante el desarrollo de una método o una estrategia de gestión de cambio personalizada y a escala con el patrocinio y el compromiso necesarios. Entonces, en cada una de las fases van a encontrar esa declaración de propósito objetivo de esa fase, unas preguntas sencillas, es decir, que en la fase 1 lo que nos preguntaríamos es ¿qué queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y en función de eso es que definimos el éxito. En la fase 2 pues también vamos a tener una pregunta, en la fase 3 en cada una de las preguntas y adicionalmente, como yo les decía ahora, cada fase tiene 3 etapas y en las 3 fases y cada etapa tiene unas actividades. Ese es como el desglose. Entonces tenemos 3 fases. Preparar el enfoque, gestionar el cambio y sostener los resultados. Dentro de cada fase tenemos 3 etapas. Para la fase 1, definir el éxito, definir el impacto y definir el enfoque. Y dentro de esas etapas tenemos unas actividades que ya varían en número, ya no son las mismas. Cada etapa puede tener más o menores y por actividades. Y en la parte inferior ustedes encuentran cuál es el entregable de esa fase, ¿cierto? Entonces, el entregable de la fase de preparar el enfoque es la estrategia de gestión de cambio. El entregable de la fase 2, que es gestionar el cambio, es el plan maestro de gestión de cambio, es decir, todas esas actividades que vamos a tener que desarrollar para lograr que las personas hagan sus transiciones a través de ADKAR. Y de la fase 3, el cierre de gestión de cambios. Es cuál es el entregable de cómo vamos a hacer la entrega de ese proyecto a quien va a ser el propietario del proyecto ya o de la iniciativa en la organización. Listo, entonces vamos a entrar, Liliana, si quieres, de manera rápida, nos quedan muy pocos minutos ya, a contarles un poquitico más qué herramientas tenemos en cada una de estas fases y con esto prácticamente cerraríamos. Perfecto, gracias, Luz. Pues sí, básicamente esas preguntas, ese lenguaje sencillo es lo que nos invita a entender con claridad qué es lo que hacemos en cada una de las fases y en cada una de las etapas. Si pensamos, por ejemplo, en definir el éxito, en el definir el éxito, que es en últimas, qué es lo que queremos lograr con este proyecto, hay algunas herramientas y eso es lo que hace muy ganadora Prosa y es que en cada una de las etapas hay herramientas concretas que pueden ser utilizadas para aplicar cada una de las etapas o para desarrollar cada una de las etapas de cada una de las fases. Entonces tenemos, por ejemplo, la herramienta de los 4Ps, que está muy asociada a la forma en que podemos definir el éxito de un proyecto, en definir el impacto, que es la segunda etapa de la primera fase, para poder definir el impacto, que es una etapa fundamental porque es la que nos permite identificar quiénes en blanco y negro van a ser las personas que se van a ver impactadas por un proceso de cambio, van a tener que cambiar la forma de trabajar y esta etapa es la que nos permite a nosotros ser empáticos y poder entender con claridad cómo esto va a impactar a la gente de nuestra organización y ahí utilizamos un recurso que es muy importante que son los 10 aspectos del cambio, este que ustedes ven acá, en donde identificamos en blanco y negro de manera cuantitativa, pero también de manera cualitativa cómo le va a cambiar a las personas en términos de procesos o de sistemas o de herramientas o cambios en comportamientos críticos, en mentalidad, en fin, en diferentes, cada uno de los 10 aspectos que señala Prosa.
Y la tercera etapa de la fase 1, que es la de definir el enfoque, lo que hace es que pongamos, que utilicemos un criterio diferente o que utilicemos un criterio para identificar cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las características de mi proyecto y en esa medida qué necesita en particular este proyecto. Una estrategia de gestión de cambio no le puede servir a todos los proyectos de forma igual. Cada proyecto, dependiendo del nivel de riesgo del proyecto, va a necesitar recursos distintos. Entonces, para definir el enfoque, empezamos por identificar cuáles son los riesgos del proyecto o el nivel de riesgo del proyecto, así identificar también qué recursos voy a necesitar, qué personas voy a tener que involucrar, porque gestión de cambio es un deporte de equipo. Gestión de cambio no lo hace solo el practitioner, hay muchos que tienen que involucrarse para que realmente podamos hacer esto y sacarlo bien. Y hay otra herramienta adicional que para esto ha creado Prosa y que se llama la lista de roles, que nos ayude a identificar esas personas claves para poder sacar adelante un proceso de cambio. En la fase 2, que es cuando una vez ya tenemos la estrategia de gestión de cambio, que es el resultado o el entregable de la fase 1, en fase 2, que es gestionar el cambio, es cuando empezamos a definir qué es lo que vamos a hacer ya en concreto, en blanco y negro. Y partimos de un ADKAR Blueprint, que es una forma de identificar de forma sencilla, y esta es una herramienta nueva en la metodología de ProSci, qué es lo que tenemos que hacer en forma concreta para poder movilizar a las personas a través de los diferentes bloques de ADKAR, y es el punto de partida, y decimos que inclusive el ADKAR Blueprint es como la columna vertebral de esta fase. Y ese ADKAR Blueprint también da luz y da vida a diferentes planes. Dependiendo del tipo de proyecto, yo puedo tener un proyecto sencillo, de corto alcance, que el ADKAR Blueprint sea la solución que necesito o hasta ahí sea necesario en términos de planes de acciones a desarrollar, pero puedo tener un proyecto mucho más complejo, con impacto grande en una organización muy grande, en donde el ADKAR Blueprint sea un punto de partida, pero me obliga también a tener unos planes diferentes. Entonces puedo tener unos planes centrales, que son los que más comúnmente se desarrollan, como el plan de patrocinio o el plan de gerentes y supervisores, el plan de comunicación, de capacitación, pero puedo tener unos roles adicionales. Básicamente lo que ProSci con esto pretende hacer es darle flexibilidad a cada practitioner para que identifique en su proyecto en particular qué tipo de planes realmente son los que necesita, y esto sea como un acordeón que yo pueda ampliar o cerrar dependiendo de las características de mi proyecto. Después, en esta segunda, que es darle seguimiento al desempeño, que en últimas es medir qué es lo que queremos, qué éxito estamos teniendo, qué es lo que hemos logrado hasta el momento, y eso, en la medida en que lo midamos cómo vamos, nos permite también hacer ajustes y adaptar las acciones, que hace parte justamente de esta tercera etapa de la fase 2. Y en la fase 3 es una fase poderosa porque es la que nos permite realmente identificar si logramos los resultados del proyecto y además hacer sostenimiento de esos resultados para que efectivamente se mantengan en el tiempo. Hay una diferencia muy importante entre instalar una solución, que es como cuando uno prende el switch y una solución tecnológica, por ejemplo, empieza a funcionar, y realmente lograr la realización de los beneficios. Ahí hay una brecha, y esta fase de sostenimiento es la que cierra la brecha entre instalar la solución y realmente capturar los beneficios de ese cambio para la compañía. Entonces, aquí trabajamos primero, dónde nos encontramos, es decir, ya terminamos, logramos los resultados en términos de desempeño organizacional, de desempeño individual o de gestión de cambio, ¿estamos listos? O aún hay que hacer ciertas cosas para sostener el cambio y para cerrar brechas persistentes. Activar sostenimiento es quiénes van a ser los responsables de la organización de esta fase, cómo vamos a hacer el sostenimiento, quiénes van a participar en la etapa de sostenimiento, hasta que finalmente podamos llegar a decir que podemos hacer una transferencia de la propiedad de este proyecto a la organización. Es decir, ya el proyecto deja de tener vida como proyecto y pasa a ser parte del día a día de la organización. Y el entregable de esta tercera fase es justamente el cierre de gestión de cambio. Cada una de las fases, cada una de las etapas de la metodología está acompañado de herramientas concretas que nos permiten traer a la vida la metodología de gestión de cambio de ProSci. Y ya para cerrar, voy a dedicar unos últimos minutos a algo que creo que es muy poderoso de ProSci, y de lo que nos sentimos profundamente orgullosos, y es el centro de soluciones que le ofrece ProSci a quienes trabajamos en gestión de cambio. Y básicamente hay tres elementos a los que voy a hacer referencia. Esto es, en últimas, todas herramientas y recursos digitales
que le permiten a un practitioner acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a todos los contenidos de ProSci. El centro de investigación son estos tres que voy a mencionar: el centro de investigación, el centro de conocimiento y Próxima. El centro de investigación o el Research Hub, este primero, es el único punto de acceso a la investigación de más de 20 años de ProSci. Incluye los estudios básicos, incluye estudios temáticos que ha hecho ProSci digamos, muy enfocados, y toda la data alrededor de la investigación, que es lo que hace que nuestra metodología sea absolutamente válida y relevante, porque está basada en investigación. Entonces, dentro de nuestras soluciones en línea, una de ellas es este lugar al que pueden acceder los practitioners para consultar toda la investigación de más de 20 años que ProSci pone a disposición de las personas que se han certificado en la metodología. El centro de conocimiento es un lugar también para que todos podamos consultar la metodología de ProSci, ver casos de éxito, entender cómo se aplica, cuáles son las herramientas, los assessments, los diferentes recursos que están disponibles para aplicar la metodología. Entonces, este centro de conocimiento nos va a permitir estar en contacto y entender la metodología con absoluta precisión, resolver las dudas que tengamos de cada uno de los elementos de la metodología y acceder a los recursos y a las herramientas que están ahí disponibles para poder realmente aplicar y hacer gestión de cambio para lograr adopción y uso en las personas. Y Próxima, que es la tercera solución, es un lugar para hacer gestión de cambio. Próxima es una herramienta en línea también que lo que nos permite es encontrar en un solo lugar y recoger en un solo lugar toda la información de gestión de cambio de mi proyecto. Desde los resultados del PST, la identificación de los roles, la medición ADCAR, todo contenido en un único lugar. Es una versión muy, muy mejorada de lo que algunos de ustedes ya recordarán como el Impact Index. Próxima ha sido construido básicamente para que todo lo que hacemos en gestión de cambio pueda estar contenido en un mismo sitio. Y esas son herramientas todas en línea que ProSci pone a disposición de quienes trabajamos con esta disciplina. Con eso cerramos y creo que estamos apenas en tiempo. Ahí estamos viendo si nosotros nos podemos quedar unos minutos más, por supuesto, para resolver inquietudes o dudas. Sé que estamos sobre el tiempo, pero de nuestra parte, por supuesto, cuenten con ello. De todas formas, les recordamos que estamos disponibles ahora o más adelante para consultar, para si tienen consultas específicas. Vamos a publicar la grabación de este webinar y ustedes podrán tener acceso a toda la información que hemos compartido hoy. Luz. Sí, pues no sé, Iván, si hay algunas preguntas en el chat de pronto. Y en todo caso, sé que algunas personas han tenido que salir y nos han escrito. Muchas gracias, pues muchas gracias por haberse conectado, por haber dedicado este tiempo a gestión de cambio. Creo que gestión de cambio hoy en día, producto de la pandemia, del regreso a los sitios de trabajo, es un tema obligado en nuestras agendas personales y de trabajo. Entonces, pues no sé, Iván, si haya preguntas. Luz, ya hemos respondido las diferentes preguntas a través del chat. Solamente contarles ya para esta última pregunta que nos están haciendo sobre la próxima certificación, que la tendremos del 31 de agosto al 3 de septiembre, y en el chat he compartido mis datos y de igual forma nosotros les estaremos haciendo llegar a sus correos electrónicos toda la información y estaremos dispuestos y disponibles también para agendar alguna cita online para despejar cualquier inquietud que tengan al respecto del programa. Sí, y lo otro que es importante es que como algunas de las preguntas que estaban aquí en el portal encuentran ya todo lo relacionado con la metodología. Quienes estén certificados en el portal de ProSci y en la página nuestra, también muchas de las herramientas. Y igual quienes estén interesados, como decía Iván, estamos en contacto para contarles un poquitico quiénes son practitioners, cómo hacer esa transición a la nueva metodología y estar al día en estas mejoras y en estas nuevas herramientas. Así es. Bueno, perfecto. Pues creo que con eso concluimos. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos atentos a
todas las preguntas que puedan tener. Si no las estamos resolviendo ya en línea, tengan la certeza de que si nos escriben les vamos a resolver todas las inquietudes. Y esperamos volvernos a ver pronto. Vamos a hacer más webinars, por supuesto, con respecto a la metodología, porque aquí hay mucha tela para cortar. Listo, Entonces, bueno, buen día para todos y para todas y muchas gracias por haber venido y seguiremos en contacto por todos los medios, por la página nuestra, por nuestros correos y ya tienen pues también el contacto de Iván y muchos de ustedes el contacto de Liliana y mío. Entonces seguimos muy en contacto, Carlos Alberto. Chao. Gracias, gusto Bien. verlos.